Hace pocos días los argentinos mirábamos con un poco de susto, con estupor también, el porcentaje, los índices de inflación del pasado mes de marzo, que se ubicó en el 7.7. Hoy conocimos los de Santa Fe y seguimos más asustados todavía porque está más alto. No mucho, pero más alto. Y el común de la gente se pregunta, bueno, a ver, ¿qué es la inflación? ¿Quién la controla? ¿Quién la produce? ¿El gobierno? ¿Los particulares? Saben que la padecen como un cuadro febril eterno. Y para hablar un poco de la inflación es que hoy nos visita el profesor Sergio Auque, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias por la visita, Sergio. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, la consulta es, bueno, ¿qué pasa con la inflación en el país? ¿Por qué sube mes a mes? ¿Es incontrolable por el gobierno o por los particulares? La inflación es un fenómeno económico, macroeconómico, que Argentina está muy acostumbrada. Realmente hay que preguntarle a los argentinos todo lo que les quiera saber sobre inflación en el mundo, no lo conocen tanto como nosotros, que tiene que ver en realidad con una discusión causal que en la universidad tiene bastantes aristas, digamos. El problema en Argentina es que se ha ido realmente desmadrando en los últimos tiempos. Argentina, este aumento general y sostenido del nivel general de precios, como le decimos a nuestros alumnos, por diciendo general dos veces, porque no es el aumento de un solo precio, sino es el aumento generalizado del conjunto de precios de la economía. Es un nivel que casi hoy pelea el podio mundial con Líbano, Zimbabue, Venezuela, qué sé yo, países como Sudán que están en guerra civil o que Ucrania tienen niveles de inflación mucho más bajos que la Argentina. Entonces, este es un fenómeno de generalizado aumento de precios que tiene causas monetarias y también causas no monetarias. Es muy difícil echarle la culpa solo a una cosa. Lo que sí se enfrenta a un problema que se supone que no se puede seguir funcionando en una economía con niveles tan altos de inflación. Hay discusiones sobre si con un 1, 2, 3% de inflación mensual un país puede seguir creciendo, puede funcionar o lo que sea. Ahora, no hay nadie que acepte que con niveles del 7,7 mensual o niveles parecidos a esto, un país macroeconómicamente esté sano y pueda crecer. Claro, pero además hay que fijarse también lo que más aumenta, por ejemplo, acá sin ir más lejos, con el 7.8 que tenemos en la provincia de Santa Fe, las variantes que más se han disparado tienen que ver incluso con las cuestiones esenciales. Por ejemplo, la educación, el hábitat, la vivienda, ni hablar de los alimentos. El índice inflacionario es un promedio de precios. Por ejemplo, a nivel tanto nacional como provincial, el servicio que más aumentó durante el mes de marzo fue el servicio educativo. A nivel nacional está en 29%, por ejemplo, claro, porque es el mes de inicio de las nuevas. Ese promedio fue tirado para arriba por ese 29%. Pero la inflación carozo, como le dicen, o la inflación central de los precios no regulados ni estacionales, subió 7,2%. Es decir, los precios hoy están en una inercia inflacionaria muy fuerte. Las mediciones privadas que hay de las primeras semanas de abril no son auspiciosas. En realidad, lo que no vamos a tener en abril va a ser ese aumento tan importante de servicios educativos, que es quizá, pero seguramente tendremos otros de algunos precios regulados como la electricidad en Buenos Aires, o otros que van a impactar dentro del indicador de precios. Aquellos que quieren justificar, por ejemplo, la inflación de marzo por esto, por la cuestión estacional, por los útiles escolares, por la canasta básica para los chicos para que comiencen la escuela, ¿eso no estaría aplicando? ¿Eso es lo que nos querés decir? Técnicamente, INDEC separa, digamos, inflación carozo, digamos, inflación central, precios estacionales y precios regulados. Los precios estacionales subieron 9,3, los precios regulados subieron 8,3 y la inflación central subió 7,2. El promedio de esas tres cosas nos dio 7,7. Es cierto, los estacionales estuvieron más altos, los niveles de regulados hubo desregulación, hubo aumentos en algunos servicios públicos que golpearon en esto, pero subieron de 7,2 a 7,7. Estamos en niveles tan altos que en realidad los niveles de inflación argentinos son inmanejables a este nivel.
¿Qué tanto influye en la inflación el comportamiento del mercado bursátil, la cotización del dólar, la moneda extranjera, que es la meca de la economía argentina? El otro día discutíamos esto y yo decía, digamos, el tipo de cambio, como le decimos en la universidad, digamos, es otro precio más. El precio del dólar es un precio más en la economía. Y así como los salarios quieren empardar a la inflación, así como todos los demás precios quieren empardar, digamos, al menos a la inflación, el tipo de cambio, para no retrasarse, debería empardar a la inflación. Entonces es un precio más. Si durante abril, si durante marzo no aumentó 7,7, estamos haciendo este juego de cosas, si los dólares financieros o el dólar oficial no aumentan 7,7, estarían retrasándose respecto del índice de precios consumidor. Obviamente que es un precio más y por ende ayuda a que el índice suba o baje. Por ejemplo, uno de los indicadores que mete un poco de miedo en abril es la aparición del dólar agro. O sea, el dólar soja hasta ahora no tenía tantos efectos porque la soja no tiene encadenamientos internos demasiado marcados en Argentina. Ahora, abrir el dólar agro, subir a 300 pesos el dólar agro, sí marca trigo y otros productos que sí tienen encadenamientos hacia adentro en Argentina, productos de las economías regionales. Por eso el decreto del Poder Ejecutivo dice: solo se podrá acceder al dólar agro si se garantiza al mismo precio el abastecimiento de los mercados nacionales. El problema es, ¿lo podrán controlar? Yo los primeros notas que escucho ayer es que el precio del trigo, el precio del pan empezó a subir, digamos, sí, y entonces ese aumento, en principio, que es una especie de devaluación por un tiempo determinado y solo para determinados bienes, tiene sus efectos en alguna de estas cosas si el Estado no logra controlar los precios dentro de la nación. Vos recién dijiste una frase que me impactó, dijiste: la inflación en la Argentina está descontrolada. Digo, no es nuevo para ningún ciudadano argentino, al menos en los últimos años. La pregunta que te hago es: ¿se puede controlar? ¿Hay indicadores? ¿Hay acciones efectivas para poder controlarlo? Porque hay mucha gente que dice que el problema de la inflación no es solo económico, sino básicamente político. Digo, te lo pregunto por el contexto en que estamos viviendo. Sí, por eso. Digo descontrolada porque en los últimos 2 meses, cuando le preguntaron a los economistas qué pensaban que iba a ser la inflación, o sea, le erraron siempre para abajo. Es decir, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, dijeron los economistas de febrero 6 y fue 6,6. Dijeron los economistas previeron 7 y fue 7,7. Es decir, está más arriba de lo que están pensando todos de lo que va viniendo. Soluciones al problema inflacionario ha habido un montón en el mundo intentadas y los argentinos de mi edad conocemos varias, digamos. Lo que sí, un problema tan marcado y tan central en la macroeconomía requiere un acuerdo político previo. Es decir, es muy difícil pensar que un gobierno en sus últimos meses, que está enfrente a una PASO en pocos meses de esto, puede llevar adelante un plan antiinflacionario que normalmente implica la necesidad de coordinar muchas variables al mismo tiempo. Es decir, no lo hizo hasta ahora, digamos, nada hace pensar. ¿Lo debió haber hecho quizás a principio de gestión? A ver, no sé si lo debió haber hecho porque los niveles de inflación no eran tan altos en ese momento, pero a ver, si no hay un acuerdo político en general en la Argentina, es muy difícil plantear un plan antiinflacionario que intente bajar la inflación, ya sea de shock o gradual o lo que sea en esto, ¿no es cierto? Así que el pensamiento general de la gente que si un gobierno busca una reelección, intentará en los últimos meses una mejora económica, bajar la inflación y con posibilidad de que hasta los rumores de una renuncia de un ministro de Economía en este último gobierno, esto va a impactar fuertemente, ¿no?, en la inflación. Evidentemente, las expectativas son un elemento retroalimentador de la inflación. Imagínense que nos acercamos a las PASO y, no sé, las encuestas empiezan a dar que gana el señor J, digamos, el señor B o el señor lo que sea. Según las propuestas económicas que tenga esa persona, evidentemente las acciones de los agentes económicos cambiarán y podrán retroalimentar o no la inflación. Y esto es típico. Frente a un cambio político, los agentes económicos adecuan sus expectativas y sus comportamientos a estos cambios políticos. Lo que me queda en claro que no podemos copiar recetas de cómo en otros países bajaron el índice inflacionario si nosotros como argentinos
no nos ponemos de acuerdo, dirigencias políticas y particulares, en construir un mejor país, ¿no? Eso es básico. La Argentina yo soy argentino, yo soy profesor universitario, ustedes estamos, digamos, el problema es de todos y digo, deberíamos todos tratar de encontrar las bases de algún acuerdo para decir, bueno, va a haber que ajustar un montón de cosas, ordenar un montón de cosas. Estamos de acuerdo en esto y podemos avanzar, porque si no hay un centro básico de esas cosas, lo único que vamos a tener es luchas, peleas internas entre y no vamos a poder avanzar a solucionar los problemas centrales. Y sin resolverlo a esto. Bueno, Sergio, un gusto hablar con vos. Nos encantó todo lo que nos contaste y nos aclaraste el panorama. Será hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias, Sergio.